gotta check your pockets. You don't have to search my pockets. Yes, you're not That's custody Fourth now. Amendment violation. I'm lawful to be in your custody. And you have an obligation to intervene. You're personally liable. Who you are. I don't give a what you're asking. El 29 de julio de 2020, el fotógrafo y autoproclamado periodista crítico Sean Thomas entregó 4 declaraciones juradas en el Departamento de Policía de Nueva York, en la comisaría del Distrito 11 de Tránsito, que fueron aceptadas por la oficial de recepción, Geraldine Díaz, sin ningún incidente. Cerca de 4 meses después, el 2 de diciembre de 2020, el señor Thomas volvió a la comisaría para entregar otra declaración jurada al oficial Mohamed Ashraf, que estaba contenida en un sobre de Manila estándar sin sellar y etiquetado con el nombre del oficial Ashraf. The officer's name is on it. It's for the officer. Just hand it to the officer. Yeah, but who you? Who you are? I'm delivering, just the messenger. Yo. Come over here. Don't put your hands on me, man. Yo, they told you to stop. I don't give a. Don't put They your told you hands to on stop. me. I don't care. You don't put your You hands stop. on me. You don't put your They hands told you on to me. stop, right? Cuando el señor Thomas sale de la estación de policía, un agente que está vestido de civil lo agarra del brazo y le ordena que se detenga sin identificarse como agente de policía. Come over here, man. Yo, get your hands Come off on, me. come on. Hold on. Who are you? Who are I'm a you? cop too. He's a cop. I'm a cop Identify too. yourself. He's a cop. I'm telling you. Identify yourself. We're all cops here. We're all cops here. Get your hands off of me. Don't do that. We'll put you through. Yeah, All put right? me through. Put me Put you through. through. Put me Put you through. through. We'll see how that works out. Como su nombre lo indica, los oficiales de civil son oficiales de policía que llevan ropa normal en lugar de un uniforme policial. Por lo general, los oficiales de civil no tienen que revelar su condición como oficiales, incluso cuando se les pregunta directamente. Normalmente deben identificarse cuando detienen a una persona o cuando hacen valer su autoridad como oficiales. En este caso, es casi seguro que un tribunal concluiría que el oficial de civil no fue razonable al no identificarse como oficial de policía antes de detener físicamente al señor Thomas, ya que no había pruebas de que hubiera sido peligroso que lo hiciera. Just sit down, man. No, I'm not. I'm not sitting down. I'm not sitting down. That's right. Put me in cuffs. Go ahead. Put me in cuffs. What's going on? You're Put me in delivering? cuffs. You the sergeant? Yeah. You have a Listen, put your hands down. Don't point at him. you have an obligation to intervene. got cuffs. You have an Give me cuffs. affirmative obligation. You got a crime? You got a crime? I didn't know what you handed me. You have an obligation. I didn't know what you handed me. Do you have a crime? Where did you? So you don't know if you have a We don't know. crime. We don't So know. you don't know. That's not a reason to detain somebody. Now, why am I being detained? We don't know. I want suspicion of the crime. That's not how it works. You get a suspicion of a crime. Give me the suspicion of the crime. El sargento informa al señor Thomas que está detenido porque no saben qué contiene el paquete que entregó, y el señor Thomas argumenta que como los oficiales no pueden decirle de qué delito sospechan, no pueden detenerlo. En general, los oficiales de policía no están obligados a articular un delito específico que sospechen que ha cometido un individuo para detenerlo. La sospecha razonable es una norma menos exigente que la causa probable, que es la norma que se requiere para realizar una detención y requiere una demostración considerablemente menor que la preponderancia de las pruebas, que es una norma de prueba que equivale a una probabilidad de al menos el 51%. En el caso Wardlow, el tribunal señaló que, cito, el comportamiento nervioso y evasivo es un factor pertinente para determinar la sospecha razonable y que la conducta legal es que, cito, ambigua y susceptible a una explicación inocente. Puede dar lugar a una sospecha razonable que permita a los oficiales, cito, detener a los individuos para resolver la ambigüedad. Es un comportamiento poco habitual entregar un sobre a un departamento de policía y negarse a explicar qué contiene o quién eres, y dado este comportamiento evasivo, los agentes pueden haber sospechado que el señor Thomas estaba intentando un ataque con un arma química o que había alguna otra sustancia peligrosa en el sobre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay factores que pesan en contra de un hallazgo de sospecha razonable, como el hecho de que el sobre no estaba cerrado y visiblemente solo contenía trozos de papel. Por lo tanto, es difícil predecir con certeza la decisión de un tribunal en esta situación, sobre todo porque la decisión podría variar en función del tribunal que examine el caso. We gotta check your pockets. You don't have to search my pockets. Yes, you're not That's custody Fourth now. Amendment violation. I'm in your custody. I'm in your custody. You I'm know lawful to what? be in your custody. You know what? And you have an obligation to intervene. You're I'm personally asking liable. you who you are. I don't give a what you're asking. What obligation am I under to answer your question? All right, so we don't know what's in here. We're asking you what it is. You are the one bringing this here. That's right. Exactly. So That's right. why are you bringing him? We ask the questions here because you came into our I'm place. under no lawful obligation to answer your question. What lawful? Cite the law that I'm obligated to answer your question. You're not- Cite it. Step up and cite it. I'll tell you, it's simple. You brought this here. Yeah. We need to know what it is. Okay, fine. What crime have I committed? Huh? Because
What crime have We're I about to committed? find out. I'll tell you that. Mientras el señor Thomas está esposado, los oficiales registran sus bolsillos y finalmente descubren un cuchillo. Es importante señalar que incluso si los oficiales tenían una sospecha razonable para detener al señor Thomas, regresarlo a la estación de policía, colocarle las esposas y registrar sus bolsillos fueron probablemente violaciones a sus derechos de la Cuarta Enmienda. En otras palabras, aunque los oficiales no arresten formalmente a un individuo, una parada de investigación puede convertirse en un arresto de facto si la detención es lo suficientemente intrusiva. Y si los oficiales no tienen causa probable para un arresto, entonces es un arresto de facto inconstitucional. Según el procedimiento 212-11 del Departamento de Policía de Nueva York, aunque los oficiales pueden realizar un registro externo en busca de armas y solicitar consentimiento para registrar a una persona durante una parada de tipo Terry, no pueden realizar un registro sin consentimiento. También establece que los oficiales no deben transportar o trasladar al sospechoso desde el lugar en el que se ha dado el alto a menos que el sospechoso consienta, o haya una exigencia que requiere el traslado como una multitud hostil o una amenaza a la seguridad. Aunque ponerle las esposas a un sospechoso no transforma automáticamente una parada de tipo Terry en un arresto, cuando se combina con las otras circunstancias de esta situación, es probable que un tribunal concluya que la detención del señor Thomas se ha convertido en un arresto de facto y que dado que los oficiales carecían de la causa probable necesaria para arrestar al señor Thomas antes de encontrar el cuchillo, sus acciones violaron la Cuarta Enmienda. That's not how it You works. can't- You you don't can't- detain sir. somebody and then go on a fishing Sir, expedition. you can't just drop a package here and walk out. You don't want to answer anything. We gotta Yeah, know well, I what tell you're you what, dropping you off. better have a crime. You better have a crime. What are you dropping off? Who you are? You refuse. I'm under no obligation to answer your question. What dropping off lawful something here? obligation am I Sir, under? What you what dropping off a lawful package obligation here. am I under to answer your Sir, question? you dropping have off a the package. lawful obligation. I concede that. No, what Okay, lawful who obligation are am you? I under to answer your You question? want me to accept a packet? Who are you? What lawful obligation am That's I not under to my It's for answer our your own question? safety. I don't know what's this. What What is lawful this? What is obligation am I under this? to Sir, what answer is your this? question? What is Open it. this? Open it. I'm not going to open it. I don't know what is it. Where's your ID that you're a delivery person? What obligation am I under to You're supposed to have your ID. If you're a delivery person, you're supposed to expose your ID. lawful search and seizure, you're party to it. If you, Your ass is out. that's all right. This is, Okay, who's this? As long as you say it's all right. So do you have any cash on you? Where's your ID as a delivery person? Where's your ID? You have a delivery ID that you work for a company that you deliver package? I want to see that ID. And I want to call your company and see I who do not you are. consent to searches and seizures. This is against my will. Una vez que los agentes terminaron el registro, el señor Thomas fue llevado a una celda de detención donde permaneció más de 5 horas. Después de ser acusado de un cargo de posesión criminal de un arma, finalmente fue liberado y dicho cargo retirado. El 7 de diciembre de 2020, el señor Thomas presentó una queja formal ante la Junta de Revisión de Quejas Civiles y el 13 de octubre de 2021 presentó una demanda de derechos civiles pro se en el Tribunal Supremo del Bronx de Nueva York. Tanto la investigación de la queja como la demanda siguen pendientes. En general, los oficiales de Nueva York obtienen una F, porque aunque pueden haber tenido una sospecha razonable para detener al señor Thomas, mantuvieron un comportamiento hostil y combativo durante toda la interacción, violaron varios aspectos de la política del departamento y probablemente sometieron al señor Thomas a un arresto y registro de facto inconstitucionales. Este es un claro ejemplo de las tácticas que llevaron a la disolución de las unidades anticrimen de la policía de Nueva York, y este tipo de encuentros innecesariamente agresivos e inconstitucionales contribuyen a alejar aún más a los oficiales de la comunidad que han jurado proteger. Casi todas las acciones de los agentes en esta interacción agravaron la situación, lo que hizo que el señor Thomas se volviera más hostil y menos cooperativo. La labor policial es más eficaz cuando se trata de un esfuerzo de colaboración entre la policía y las personas a las que sirve, y cuando los oficiales violan los derechos de los ciudadanos de forma tan abierta y sin disculparse, pierden la confianza y el respeto de la comunidad. Parece que el señor Thomas tiene un reclamo legítimo de derechos civiles de este encuentro. El señor Thomas obtiene una B- porque aunque demostró una clara incomprensión del concepto de sospecha razonable y mantuvo un comportamiento hostil y combativo durante todo el encuentro, invocó verbalmente su derecho a permanecer en silencio, se negó a dar su consentimiento a un registro inconstitucional y tomó las medidas apropiadas después del incidente presentando una queja y una demanda. Si simplemente hubiera explicado a los oficiales que estaba entregando una declaración jurada, entonces probablemente podría haber disipado sus sospechas sin tener que identificarse. Otra cuestión importante que hay que debatir es el hecho de que mientras investigaba este episodio, descubrí un post de 2016 en la página de Blogspot del señor Thomas en el que sugería que los ciudadanos tenían el derecho y deber de matar
matar a los oficiales de policía que violaran la Constitución. El señor Thomas tiene una larga historia con la policía de Nueva York, siendo arrestado en múltiples ocasiones y sometido a varios niveles de fuerza mientras intentaba fotografiarlos, y entiendo por qué tendría una visión negativa basada en estos encuentros. Sin embargo, abogar por la violencia contra otros seres humanos, incluidos los oficiales de policía, nunca es aceptable, e insisto al señor Thomas a que reconsidere su posición en este asunto.